En este vídeo vamos a resolver un problema de termoquímica sobre espontaneidad de las reacciones utilizando la expresión de la energía libre de Gibbs. Dice lo siguiente: contesta razonadamente las siguientes cuestiones. Explica cómo se puede predecir si una reacción ocurrirá de forma espontánea en función de los valores de la entalpía y de la entropía. Y en el apartado B, los valores de entropía y entalpía para la descomposición térmica de un óxido de nitrógeno según la reacción esta que nos dan ahí, son respectivamente esos que tenemos ahí. Determina la temperatura a la que la reacción anterior se produce espontáneamente. Bueno, en primer lugar, vamos a comentar cuando una reacción se produce de forma espontánea. Una reacción se produce de forma espontánea cuando la variación de su energía libre de Gibbs es menor que cero. La energía libre de Gibbs se escribe de esta forma: incremento de G. ¿Vale? Bueno, pues si este incremento de G es menor que cero, la reacción es espontánea. Si es igual a cero, está en equilibrio térmico. Y si es mayor que cero, entonces no es espontánea. Bueno, entonces depende del valor de la energía libre de Gibbs. Tiene que ser menor que cero, ni siquiera igual. Tiene que ser menor que cero para que sea espontánea. Bueno, ¿y esta energía libre de Gibbs cómo se calcula? Pues la expresión es la siguiente. La energía libre de Gibbs, lo vamos a poner aquí, se calcula de la siguiente manera. La variación de la entalpía menos la temperatura por la variación de la entropía. Por eso nos dicen en el enunciado, si os fijáis, cómo se puede predecir si una reacción ocurre de forma espontánea en función de los valores de la variación de entalpía y la variación de entropía. Bueno, pues entonces aquí hay distintas posibilidades, ¿vale? Pudiera ser que la variación de entalpía fuese positiva y la variación de entropía también fuese positiva. En ese caso, ¿qué pasaría con la energía libre de Gibbs? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer como una especie de tabla, ¿no? Donde vamos a poner aquí variación de entalpía, por aquí variación de entropía y aquí vamos a poner energía libre de Gibbs. Entonces, si ambas son positivas, si tanto la variación de entalpía como la variación de entropía son positivas, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que el término entálpico de la reacción, que es este de aquí, ese va a ser positivo, ese va a tener signo positivo. Mientras que el término entrópico, que es el otro, es decir, este de aquí, pues va a tener signo negativo. ¿Por qué? Porque la variación de entropía es positiva, pero claro, ese más de la variación de entropía estará multiplicado por este menos. Entonces, en conjunto, todo eso será negativo, ¿vale? Todo esto tendrá signo negativo. Y claro, dependerá de que sea mayor o menor que cero el hecho de que el valor absoluto del término entálpico sea mayor o menor que el valor absoluto del término entrópico, ¿vale? ¿Cuándo ocurrirá eso? O sea, ¿cuándo será mayor y cuándo será menor? Pues fijaros, aquí lo que voy a hacer es restar dos números, ¿vale? Porque este tiene signo positivo, todo esto va a tener signo negativo, lo restaré. Me dará mayor que cero si el término positivo tiene mayor valor absoluto que el término negativo, y me dará menor que cero si es al revés. Entonces, fijaros, aquí hay una cosa que juega un papel importante, que es la temperatura, ¿vale? Si la temperatura es muy alta, ¿vale? Entonces, este término entrópico será más grande en valor absoluto que el término entálpico, porque estoy multiplicando la variación de entropía, la estoy multiplicando por un valor de temperatura que es muy alto.
Entonces, en valor absoluto, será más grande que el término entálpico. Y por lo tanto, este término de aquí será más pequeño que este en valor absoluto y al restarlo me dará negativo. Por lo tanto, esto será menor que 0 si la temperatura es alta. Y si la temperatura es baja, pues entonces ocurrirá al contrario. Si la temperatura es baja, estaré multiplicando la variación de entropía por un número muy pequeño, ¿vale? Y entonces el término entrópico será negativo, pero será en valor absoluto más pequeño que el término entálpico. Entonces, claro, este término sería mayor que este en valor absoluto, al restarlos me daría positivo, ¿vale? Entonces sería mayor que 0 si la temperatura es baja. Bueno, pues esto sería una de las posibilidades. ¿Qué más posibilidades hay? Pues que los dos términos sean negativos, ¿vale? En ese caso, ocurrirá justo al revés. Porque fijaros, si los dos términos son negativos, entonces el término entálpico tendrá signo negativo, el término entrópico tendrá signo positivo. ¿Por qué? Porque tendré un valor negativo que multiplicado por este menos me daría más. ¿Vale? Entonces aquí, ¿de qué dependerá? Pues cuando el término entrópico en valor absoluto sea más grande que el entálpico, eso me dará positivo. Y cuando sea más pequeño, me dará negativo. ¿Cuándo va a ser más grande? Pues a temperaturas altas. Cuanto más alta sea la temperatura, más grande es este término. Y al ser positivo, será más grande que el entálpico. ¿Vale? Entonces, al restar un número positivo que en valor absoluto es más grande que el otro que es negativo, pues me va a dar positivo. Luego será mayor que 0 si la temperatura es alta. Y justo al revés, menor que 0 si la temperatura es baja. Lo podemos comprobar fácilmente. Si la temperatura es baja, este número será pequeño. Al multiplicarlo por esto, me dará un valor en valor absoluto más pequeño que este. Es decir, este término negativo tiene su valor absoluto más grande que este. Al restarlos me dará negativo. ¿Vale? Perdona un segundito. Me han salido aquí dos rayitas amarillas. Eso es porque he puesto el dedo en la pantalla sin querer y ha salido eso. Bueno, entonces fijaros, si los dos términos son positivos, pues depende de la temperatura el que sea espontánea o no. Sería espontánea en este caso y en el otro no. Y si los dos términos son negativos, pues también depende de la temperatura. Sería espontánea en el caso de que la temperatura fuese baja, al contrario que antes, que cuando fuese alta. Pero podría ocurrir que un término fuese positivo y el otro negativo. Por ejemplo, la variación de entalpía positiva, la variación de entropía negativa. En este caso, vamos a ver que encuentre la goma. Vamos a ir borrando todo esto. En este caso, ambos términos tendrían signo positivo. La variación de entalpía porque me lo dicen aquí, variación de entalpía positiva. Y la variación de entropía es negativa, pero negativa por este menos es positivo. Luego, al ser ambas positivas, esto sería siempre mayor que 0. Y entonces nunca sería espontánea. ¿Vale? Y si es al revés, es decir, si la variación de entalpía es negativa y la de entropía es positiva, pues entonces será espontánea siempre, ¿vale? Puesto que tendríamos este término negativo y este término sería positivo, pero positivo por este negativo sería negativo, ambos serían negativos, al sumarlos me daría un número negativo y sería siempre espontáneo. ¿Vale? Bueno, pues digamos que serían todas las posibilidades. Ambos términos positivos, espontánea a temperatura alta, no espontánea a temperatura baja. Ambos términos negativos, espontánea a temperatura baja, no espontánea a temperatura alta.
Término entálpico positivo y entrópico negativo nunca será espontáneo. Término entálpico negativo, término entrópico positivo, siempre será espontáneo. ¿Vale? Bueno, pues digamos que este es el análisis que habría que haber hecho para responder al apartado A. Vamos ahora a hacer el apartado B, que nos dice los valores de entropía estándar y entalpía estándar para la descomposición de esa reacción son tal y tal. Determina a la temperatura a la que la reacción anterior se produce espontáneamente. Bueno, voy a borrar antes de nada todo esto, que esto ya no me va a servir. Lo que me están pidiendo es la temperatura a partir de la cual la variación de energía libre de Gibbs es menor que 0, porque si no, no sería espontánea. ¿Vale? Bueno, pues vamos a escribir esa expresión, vamos a sustituir los valores que nos dan y vamos a ver qué nos sale. Bueno, creo que ya está todo, ¿no? Sí. Vale, pues... Uy, perdona, que me he ido demasiado abajo. Vamos allá, apartado B. Bueno, pues sabemos que la variación de energía libre de Gibbs es igual a la variación de entalpía menos la temperatura por la variación de entropía. Y sabemos que esto tiene que ser menor que 0 para que sea espontánea esa reacción. Bueno, pues vamos a sustituir. La variación de entalpía es la que nos dan en segundo lugar, 43,9. Entonces diríamos 43,9 menos T por la variación de entropía, que en este caso fijaros que la variación de entropía me la están dando en julio Kelvin menos 1, ¿vale? Mientras que la variación de entalpía me la están dando en kilojulios. Entonces, esta entropía que me la están dando en julio, yo la tengo que poner en kilojulios Kelvin menos 1, ¿vale? Para que estén, digamos, las dos en kilojulios, ¿vale? Entonces eso es lo primero que voy a hacer. La variación de entropía, que es 75,2 julio Kelvin menos 1 es lo mismo que partido por Kelvin, ¿vale? Esto lo paso a kilojulios y lo hago de la siguiente manera. 1 kilojulio son 1000 julios. Bueno, perdonad que no me ha salido nada de bien. Un segundo. 1 kilojulio son 1000 julios. Bueno, pues entonces aquí julio y julio se van y esto al dividirlo entre 1000 pues me tiene que salir 0,00 0,0752 kilojulios partido Kelvin o kilojulios Kelvin menos 1, ¿vale? Bueno, todo esto lo he hecho para eso, para tener ambos valores, el de la entropía y el de la entalpía, medido en kilojulios, ¿vale? Bueno, pues entonces eso es lo que voy a poner aquí. 0,0752 y esto tiene que ser menor que 0. Bueno, voy a borrar esto que ya no me sirve, esto era solo para pasar las unidades, para tener espacio para continuar aquí. Bueno, y entonces de aquí ¿qué saco? Pues saco lo siguiente, pues todo este término que está aquí negativo lo paso allí positivo, entonces tendría 43,9 menor que 0,0752 T, y ahora este coeficiente de la T que está multiplicando la T lo voy a pasar allí dividiendo, ¿vale? Entonces tendría 43,9 dividido entre 0,0752 menor que T. Pues hago esa operación, 43,9 entre 0,0752 y esto sale 583,77. Por lo tanto, sería la temperatura mayor
que este valor de aquí, ¿vale? Entonces la temperatura me saldría mayor que 583,77 grados Kelvin. Y esta sería la respuesta al ejercicio. Fijaros que ahí, bueno, ¿qué ha pasado? Se me ha borrado. Bueno, no sé por qué. Voy a ponerlo de nuevo. Temperatura mayor que 583,77 Kelvin. A ver si ahora tengo más suerte. Pues sí. Bueno, fijaros que ahí la respuesta es 310,78, pero es porque lo están dando en grados Celsius, ¿vale? Si nosotros a esto le quitamos 273 para transformarlo en Celsius, pues nos va a dar justamente ese valor, 310,77 nos va a dar, ¿vale? Así que yo lo dejaría así porque además pues, en el sistema internacional sabéis que la temperatura va en Kelvin y es mejor pues darla en Kelvin.